Amén. Cuando se hace un partido de fútbol, se toca el himno nacional del país o de los países representados. Pero algo interesante pasa porque las personas no llegaron al estadio con el objetivo de oír el himno nacional. Las personas pagan su entrada por ver a su equipo jugar. Y algo que sucede es que el himno nacional no lo relacionamos directamente con el juego. Y muchas veces así pasa con la oración. Es decir, nosotros oramos muchas veces porque es lo correcto hacer, por la costumbre de hacerlo, pero muchas veces un poco desconectado de lo que está sucediendo en el campo de juego de la vida. En las Escrituras, especialmente en el libro de Santiago, la oración es clave. Si usted ve en el versículo 13, en el versículo 14, en el versículo 15, 16, 17 y 18 de Santiago capítulo 5, usted verá que en cada uno de esos versículos se repite la palabra oración. Ahora, tenemos que entender que cuando nosotros oramos, oramos por la voluntad de Dios. Así debería de ser. Sin embargo, hay dos tipos de voluntades de Dios. Está lo que es la voluntad incondicional de Dios. ¿Qué cosa es la voluntad incondicional? Bueno, la voluntad incondicional es cuando Dios, como Dios soberano, interviene en los asuntos de la vida sin que nosotros juguemos un rol. Dios es soberano, hace lo que Él quiere, y por eso muchas veces usted puede orar, puede tener toda la fe del mundo, y Dios va a hacer su voluntad. Esa es la voluntad incondicional. Ahora también existe la voluntad condicional. La voluntad condicional es cuando Dios quiere hacer algo, pero decide hacerlo en compañía de su pueblo, de su iglesia. Por ejemplo, Dios quiere salvar a todo el mundo. Yo sé que algunos calvinistas no van a estar de acuerdo conmigo, pero Dios quiere salvar al mundo. Dios quiere salvar al pecador, pero como usted lo mire, de cualquier ángulo que usted lo vea, la persona toma una decisión. Es decir, que Dios quiere salvar, pero esa salvación, ojo con la palabra que voy, o la frase que voy a usar, se hace efectiva cuando la persona cree en Cristo y se arrepiente. De tal manera que Dios quiere hacer algo, pero el hombre tiene que hacer algo también. Gran parte de las situaciones que nosotros vivimos en la vida está condicionada por la ausencia o la presencia de la oración. Santiago, ustedes se recuerdan, en el capítulo 4, versículo 1 al 3, él dice: no recibes porque no pides. ¿Se da cuenta? Ahí está la parte condicional. Es decir, el Señor está diciendo: yo quería dártelo, pero nunca viniste a buscarlo. Nunca viniste a buscarlo. No cooperaste para conseguirlo, porque esa era mi voluntad condicional. Hermanos, la oración es una comunión relacional
con Dios y el objetivo es traer la voluntad de Dios del cielo y hacerla presente aquí en la tierra. Recuerda cuando Jesús enseñó a orar a los discípulos, dijo: hágase tu voluntad como el cielo, aquí también en la tierra. Por lo tanto, la oración tiene el objetivo de traer o de bajar la voluntad de Dios al terreno de la historia, al terreno de la realidad que nosotros vivimos. El problema es que no sabemos muchas veces cuando la voluntad de Dios es una voluntad incondicional o condicional. Por eso dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 17 que tenemos que orar sin cesar. Cuando oramos, dejamos el terreno físico de la realidad que nos aflige y nos comunicamos con el terreno espiritual donde Dios mora. Isaías 65, ¿se recuerdan de ese pasaje? Que dijo: todavía ustedes van a estar hablando y ya yo le estaré respondiendo. ¿Se recuerdan de aquel pasaje? Ahora, ¿por qué es tan importante el tema de la oración? ¿Y por qué en estas semanas estamos haciendo énfasis en la oración? Mi querido hermano, primera razón es porque la oración alegra el alma afligida. La oración alegra el alma afligida. Yo nunca he visto a alguien triste que se levante de una oración triste. La oración es alimento. Dice el versículo 3: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ahora, la palabra aquí, afligido, es estar pasando por un tiempo difícil. El sufrimiento aquí significa que tú puedes estar herido por alguna vía. Puedes estar herido por una condición física. Tú puedes estar herido por alguna situación financiera que está pasando en tu vida. Puede ser por algún aspecto legal. Puede ser por un luto. A lo mejor perdiste un ser querido. Puede ser un problema laboral. Problemas en las relaciones con otras personas. Es decir, que cuando él usa, Santiago aquí usa la palabra afligido, él hace una pregunta: ¿está alguno entre ustedes afligido? Yo quiero hacer la pregunta a ustedes: ¿hay alguno aquí afligido? Porque cuando tú estás en una situación de esa, hermano, lo único que tú sabes es que estás sufriendo. Aquí, en esta porción, Santiago, por medio del Espíritu Santo, no nos está diciendo a nosotros: si sientes orar cuando estés afligido, pues hazlo, ¿verdad? O si tú sientes en tu corazón orar, ora. ¿Sabe qué, hermano? Le voy a decir algo de verdad. Muchas veces cuando estamos en aflicción ni ganas nos da de orar, ¿sí o no? Pero la palabra del Señor usa el verbo en imperativo, queriendo decir: más vale que te pongas a orar. Hermano, en esta porción de Santiago, los hermanos estaban siendo perseguidos. De hecho, la carta de Santiago fue escrita para alentar a los hermanos que estaban en persecución, que estaban en problemas de sufrimiento. Pero le voy a decir algo, hermano, que yo he descubierto en este pasaje: que todo dolor es siempre una invitación de Dios a la oración.
Lo voy a repetir. Sea cual sea la forma que adopte el dolor en tu vida, siempre es una invitación de Dios a la oración. Y una invitación, tú le puedes decir: Dios, me duele, y el Señor te dice: ven. Es que me duele, ven. Yo puedo acortar o puedo alargar el dolor en qué tanto yo me tarde o me apresure en ir al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Y dice aquí: ¿está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Ve el contraste? La alabanza es una expresión de valor, de confianza en la persona del Señor. Es honrar al Señor física y verbalmente. Cuando Pablo y Silas fueron azotados, que fueron metidos en la cárcel con cepo, dice la palabra que ellos alababan al Señor en medio del dolor. Ahora retrocedamos un poquito acá. ¿Estás triste? Díselo al Señor. ¿Estás contento? Díselo al Señor. Tanto si sientes dolor como cuando hay alegría en tu corazón, díselo al Señor. Díselo a Dios, porque Él quiere mantener una comunicación personal contigo y conmigo, no importa cuál sea la circunstancia. Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Y Él prometió: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Díselo al Señor. ¿Sabe qué, hermano? Lo que yo he descubierto en este pasaje es que Dios quiere saber de ti todo el día. Dios quiere saber de nosotros todo el día, sin parar, como una forma de vida, como un estilo de vida. Cuando 1 Tesalonicenses 5:17 dice: no dejen de orar, es como si yo le dijera a usted: no dejen de respirar. Porque no podemos dejar vivir sin respirar. De la misma manera no podemos enfrentar el dolor, el sufrimiento, inclusive enfocar la alegría, si no es por medio de la oración y la alabanza al Señor. Hermano, recuerda que el canto: Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca había un justo desamparado sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer cuando Él levanta sus manos. Es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. En la prueba, alaba. Estás llorando, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. No importa cómo sea la circunstancia. Dios es Dios de toda consolación, que sabe alegrar y que sabe sacar de la tristeza cualquiera en la que tú te encuentres. Yo recuerdo 2 de Corintios capítulo 1, donde dice Pablo: nosotros fuimos abrumados sobremanera, aún más allá de nuestras propias fuerzas. Sí, van a llegar momentos donde la lucha va a ser mucho más allá de las fuerzas que tú tienes. No es verdad que Dios nunca te va a dar más de lo que tú puedes soportar. Si tú pudieras soportar, no necesitarías a Dios. Nosotros enfrentamos pruebas que pasan muy por encima de la capacidad física, humana, emocional para poder vencerla. Necesitamos el poder y la gracia del Señor para poder tener fuerza. Por eso es que Pablo dijo: y Dios permitió todo esto para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Para que no confiemos en nuestras capacidades, sino en la gracia, en el poder que solamente Dios da. Por lo tanto, hermanos, nosotros necesitamos
La oración para recibir esa fuerza que no tenemos. Hermano, ¿por qué es tan importante la oración? Porque la oración no solamente sana el alma, sana el cuerpo también. Y mire lo que dice aquí en el verso 14: ¿hay algún enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos a otros para que sean sanados. Pero él hace la pregunta. ¿Recuerdan que él hizo una pregunta? ¿Hay algunos de ustedes que tenga problemas? Ay, qué preguntita. Ahora no hace la pregunta: ¿hay algunos de ustedes que estén enfermos? Fíjese, la palabra enfermo aquí, y puede significar enfermo del cuerpo, no voy a negar eso. La palabra aquí significa estar cansado. La idea aquí en el original es enfermedad no solamente física, es enfermedad de la aflicción. La idea aquí es como cuando tú dices: esta persona me tiene enfermo. En inglés usan la palabra you made me sick. I'm sick of you. Si estoy enfermo, me enfermas, porque las cosas que tú me haces me enferman. Ese estado de aflicción que llega al punto de ir inclusive a producir enfermedades psicosomáticas, en el cual el médico te dice: no, usted no tiene nada, usted lo que tiene es ¿qué? Depresión, usted lo que tiene es demasiada tensión, relájese. Eso es lo que está queriendo decir Santiago acá. Es cuando tú tienes que lidiar con personas tóxicas. Hermano, hoy hasta los perros son tóxicos. Qué cosa más grande la vida. Esto tiene que ver, mi querido hermano, cuando estás cansado de lidiar con situaciones difíciles en tu vida y que producen una enfermedad en ti. Tú te sientes golpeado, te han destrozado, te sientes hasta el piso con todo el peso de los problemas. Has estado pasando por eso por mucho tiempo. Durante mucho tiempo estás lidiando con esa situación y te sientes incomprendido, y muchas veces te sientes solo. Eso es lo que está queriendo decir Santiago acá. ¿Y qué pasa cuando te cansas? ¿Qué pasa cuando tú oras y no pasa nada? Ve lo que dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Note, hermano, que en el versículo 13 Santiago nos dice que nosotros oremos de una manera individual. Pero note cómo aquí cambia. Ya no es una oración individual, ya es una oración comunal, si se le puede llamar, o eclesial. Muchas veces, hermanos, la aflicción es tan grave que nosotros necesitamos de otros hermanos que oren por nosotros. El sufrimiento es tan grande que te sientes lo suficientemente derrotado, cansado de lidiar con las circunstancias que te agobian. Dios parece distante de ti. Es como si Dios estuviera ocupado. Es como si la línea de comunicación con Dios estuviera desconectada. Sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo. Nos sentimos frustrados, no avanzamos, murmuramos con la misma situación, nos quejamos. Nos cunde el miedo al futuro. No sabemos qué es lo que va a pasar. Y llega al punto del cansancio, de la derrota, y como dicen en la frase popular, queremos tirar la toalla. Eso es lo que está queriendo decir él acá. Cuando tú te sientas que ya tú has orado, pero aún así tú sientes que los problemas te agobian, llama a los ancianos de la iglesia para que oren por
Él. De ahí la importancia de pertenecer a una iglesia. De ahí la importancia de pertenecer a un grupo de crecimiento. Porque si tú vienes a la iglesia y vienes agobiado y no vas a un grupo de crecimiento, ¿cómo vamos a saber que tú estás dolido? ¿Me explico? Por eso es importante la iglesia. Por eso es que no funcionan las iglesias en línea. Nosotros necesitamos el contacto personal. Nosotros necesitamos un grupo de hermanos espirituales que oren por nosotros. Porque llega un momento donde tú simple y sencillamente no puedes más. Y aquí dice también la palabra que oren por él, ungiéndole con aceite. En la Biblia el aceite tiene varios usos y tenía dos usos principales: uso alimenticio y uso medicinal. Cuando tú vas a un lugar para que te den masajes, te ponen normalmente aceite para hacerte sentir bien, para relajarte. Y muchas veces en la Biblia, cuando se usa el aceite, se está hablando acerca no del aceite físico que relaja el cuerpo, sino del aceite por medio del Espíritu que relaja el alma. Por eso es que usted ve en el Salmo 23 David diciendo: unges mi cabeza con aceite. Por supuesto, no estaba queriendo decir que el Dios lo iba a masajear para quitarle la tensión. Lo que estaba queriendo decir es que la acción del Espíritu Santo en medio de los problemas iba a masajear su alma de la tristeza que estaba llevando. Y nosotros necesitamos el masaje del Espíritu Santo cuando nos sentimos que ya no podemos más. Y dicen el nombre, no del aceite. No, el aceite no es el que hace la diferencia. El que hace la diferencia es el nombre del Señor. Porque simple y sencillamente el nombre del Señor está hablando del carácter, está hablando de los atributos y de la autoridad de Jesucristo para responder a cualquier aflicción que tú estés sintiendo en estos momentos. Por eso cuando tú unges a alguien con aceite, tú estás orando, no poniendo tu fe en el aceite, sino poniendo la fe en Jesucristo, que es el que hace la diferencia, que calma el dolor y que masajea el espíritu. Necesitamos ese aceite. Y otra cosa que yo noto en este pasaje, mire cómo llama a los ancianos de la iglesia. Y aquí estamos hablando de hermanos y hermanas que son espirituales. Y dice ahí: y la oración de fe, no el aceite, no, la oración de fe salvará al enfermo. Y aquí usa una palabra que tiene la idea de restauración. Es decir, la oración de fe de los ancianos restaurará a esa persona. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Dios es un Dios que restaura. Y la palabra restauración es tratar de poner algo a su origen como estaba antes. Si va usted a su país, ves que los edificios de la época de la colonia son restaurados, y la idea es de ponerlo que luzcan muy parecido a como era su apariencia original. Lo que habla aquí en la palabra del Señor, hay una promesa de que si vamos al Señor en oración y no podemos más, que si vamos a los ancianos o los hermanos líderes que sean espirituales en la iglesia y pedimos oración, el Señor va a sanar el corazón. Hermano, quiere decir que Dios siempre va a sanar, porque acuérdense que hay una voluntad que es incondicional. Si Dios quiere, Dios sana. Si Dios no quiere, no sana. Por mucha fe, por mucho zapateo que tú hagas, por mucho grito, Dios hace su voluntad y punto. Por eso es que hay muchos charlatanes por ahí ofreciendo sanidad, y que ellos sanan, incluso ponen fecha donde va a haber sanidades. ¿Quién le dijo a nadie que usted le puede poner fecha a Dios para que Él se glorifique?
¿Qué cosa más absurda decirle a Dios cuando Él tiene que sanar o cuando Él tiene que hacer un milagro? Por favor, Dios es el que manda. Dios dice cuándo sana, Dios dice cómo lo hace y a la manera que Él quiere hacerlo. Dios es soberano, Dios manda. Dios no es mi siervo, yo soy su siervo. No, a veces se pone a Dios como si fuera el siervo de nosotros. No, Dios no es mi siervo, yo soy el siervo del Señor. Y mira algo, vamos a ir aterrizando, porque fíjese cómo sigue el pasaje. Es interesante ver la progresión del pasaje. Hasta este punto hemos visto que la oración es importante porque sana el alma. Hasta este momento hemos visto que la oración es importante porque puede sanar también inclusive el cuerpo si Él lo decide hacer así. Pero algo muy importante que a veces se pasa, cuando se lee este pasaje, se pasa desapercibido. Ve al final del versículo 16, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. En este versículo 16, la oración eficaz tiene dos aspectos. Primeramente habla la palabra eficaz, que significa la palabra energizada. Es decir, la oración tiene que ser una oración llena ¿de qué? De poder. ¿Se recuerdan el conejito de Energizer? ¿Verdad? Seguía y seguía y seguía, ¿no? ¿Verdad? Esa es la idea que trae. La oración tiene, ay, bueno, sí, vamos a orar a cabo que el Señor va a hacer su voluntad. Dios tiene control y todo lo demás. Hermano, ¿cómo a veces no nos gusta que digan, ay, Dios tiene control? Y tú dices, no. Hermano, hay momentos donde nosotros tenemos que orar, sí, por la voluntad de Dios, sí, Dios tiene control. No le decimos a Dios lo que Él va a hacer, y sé que Dios tiene control. Pero hay veces que hay oraciones donde nosotros tenemos que ponerle el corazón, tenemos que ponerle alma, cuerpo, tenemos que ponerle deseo. Y eso es lo que está hablando aquí en el versículo 16. Es una oración eficaz. Y la palabra aquí es ¿con qué? Con poder. Y después dice del justo. No cualquier persona. La persona que va a orar y cómo Dios va a hacer un milagro cuando Él decida hacerlo. Ojo, no cuando yo le mande. No, Dios la hace a través de hombres y mujeres de Dios. La oración de un justo, no de un injusto. Porque si usted anda en pecado, ¿cómo usted piensa de que Dios va a hacer un milagro? Por favor, hay que ir a santidad, hay que ir a arrepentirse, hay que ir a buscar de Dios. Y una vez que tú y yo estemos en comunión con el Señor, entonces ora por otros. Pero dice aquí la oración del justo. Y no habla aquí de un hermano perfecto, sino de un creyente que está viviendo para agradar a Dios. La oración del justo puede mucho. Mire esto, hermano, que muchas veces subestimamos el poder que tiene la oración. La oración del justo puede hacer mucho. Y le voy a decir algo. Y para esto, en la palabra, con el versículo 17 y 18, usa una ilustración. Y usa la ilustración de Elías. Y dice el verso 17: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir eso? Elías no era un Superman, no era un superprofeta. Era un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Y dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. En otras palabras, oró a Dios en el cielo y cerró los cielos. Paró la lluvia por 3 años y medio. No dice que el cielo se cerró por sí mismo. Dice que él oró a Dios y se cerró. No dice que el cielo se abrió nuevamente. Lo que dice el pasaje aquí es que él oró y se abrió el cielo y llovió. ¿Se está dando cuenta
La voluntad condicional de Dios. Dios es el que lo iba a hacer. Elías no tenía el poder lo tenía Dios, pero Elías tenía que poner de su parte. Por lo tanto, cuando nosotros oramos y pedimos que la voluntad condicional de Dios se haga, yo coopero con lo que el Señor ya ha prometido que iba a hacer. Porque si usted ve Primero de Reyes, capítulo 17, después lo pueden buscar por ahí, cuando tenga su tiempo. Él le dijo al Señor, el Señor dijo: vive el Señor, Dios de Israel, cuya presencia estoy, que ciertamente no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Sino por mi palabra. Pero en el capítulo 18 dice Elías: ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. En el capítulo 17, versículo 1, Dios dijo que no iba a llover. Pero en el capítulo 18 dijo: va a llover. ¿Y por qué necesitamos saber esto? ¿Por qué la ilustración de Elías? Hay algo muy importante acá. ¿Se recuerdan de la historia? Cuando Elías oró para que el cielo se abriera. ¿Recuerda usted cómo fue que pasó? Él mandó y dijo: fíjate a ver si viene lluvia. No hay nada. Y dice que Elías fue y adoptó esta posición y puso su cabeza entre sus piernas. 7 veces hizo que fueran a ver. 7 veces se agachó y puso su cabeza entre sus piernas. ¿Sabía usted que esta posición es la posición que usaban las mujeres judías para dar a luz? Exactamente era la posición. Por lo tanto, Dios ya le había dado la promesa a Elías de que iba a llover. Él oró, mandó que fueran a ver si ya estaba lloviendo. Iba y empujaba, oraba. ¿Recuerdan lo que dice la palabra del Señor aquí mismo en Santiago? Que oró fervientemente Elías. Elías estaba orando fervientemente para que Dios hiciera un milagro en ese momento. Y cuando vio solamente un palmo, una nube chiquitita, le dijo: prepárate porque el aguacero viene ya. Amén. Por eso, hermanos, cuando nosotros oramos, es como si estuviésemos dando a luz la oración y el milagro que se va a producir en tu vida y en la vida de la iglesia. Es nuestra oración agacharnos y empujar con todas nuestras fuerzas, porque hay momentos tan difíciles en la vida donde necesitamos una oración poderosa, una oración donde le pongamos alma, cuerpo, corazón a la oración. No es simplemente una oracióncita ahí como, no, una oración de fervor, y necesitamos andar en santidad. Y si esas dos condiciones están, pues mi querido hermano, Dios hará el milagro. Dios hará el milagro. Por eso es que el Señor espera que muchos Elías se levanten de nuestra iglesia, que oremos, que intercedamos junto con todos los líderes de la iglesia. El lunes que tuvimos ayuno y oración, mi hermano Samuel, ¿verdad? Ese mismo día perdió a su madre. Y aquí en el Parlo tuvimos la oportunidad de orar y de llorar con Samuel, de derramar nuestro corazón con él. Era otro semblante el que ya él tenía, pero Dios lo consoló. Dios tocó a su alma y Dios hizo nacer
un espíritu diferente. Hermanos, las aflicciones de este tiempo son muy difíciles, pero cuando vamos al Señor, Él se ocupa de aliviar nuestro espíritu, de sanar nuestra mente, inclusive de sanar el corazón. No sé si Alfredo está por ahí.